Hola alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 86. Soy el profesor de la asignatura de Química. Voy a comenzar a grabar algunas de mis clases para que sea más fácil la explicación y entonces las voy a subir a mi canal de YouTube. Voy a poner el link en el blog y me van a seguir mandando las actividades de la misma forma. Ustedes van a tomar su anotación de la clase, van a tomarle una fotografía y me la van a enviar a mi correo. Después les voy a dejar un ejercicio, también le van a tomar una fotografía y me la van a enviar por el mismo medio. Ya habíamos iniciado algunas actividades, como es el rombo de seguridad, que está relacionada con el primer aprendizaje esperado de la asignatura. Siempre que escriban el aprendizaje esperado va a ir en la parte superior. De preferencia si lo pueden subrayar o marcar con algún color para que ustedes siempre sepan qué es lo que debemos de aprender en esa secuencia didáctica. En este caso el aprendizaje esperado es caracteriza propiedades físicas y químicas para identificar materiales o sustancias. El tema ya más en particular es lenguaje de la química. Ese va a ser el tema que vamos a ver en esta clase. El lenguaje de la química es muy importante porque nosotros necesitamos identificar algunas características de este lenguaje para que podamos adentrarnos a la asignatura. Ustedes tengan a la mano su tabla periódica de los elementos químicos. Esta tabla periódica, si ustedes se fijan en la parte superior hasta la izquierda, tienen el primer símbolo. Es un símbolo que es la H mayúscula, que representa al átomo de hidrógeno. Si ustedes se van hasta la derecha, en la parte superior tenemos otro símbolo que es He, que representa el átomo de helio. Estos, como lo dice la tabla periódica, son elementos químicos. ¿Cómo vamos a identificar a los elementos químicos? Es muy fácil. Un elemento químico es un material o una sustancia que está hecha por un mismo tipo de átomos. Todos los átomos son exactamente iguales. Pueden ser de hidrógeno, helio, oro, plata, etc. Cualquiera de la tabla periódica que solo sea de ese mismo tipo o de esa misma forma. Esos son los elementos químicos. Tenemos otros que ustedes luego los confunden, que son compuestos químicos. Vamos a ver un ejemplo de ellos. Recuerden, elementos son el mismo tipo de átomos, entonces compuestos químicos van a ser sustancias o materiales formados por dos o más tipos de átomos. Uno muy común que todos conocemos es el agua. Su fórmula es H2O. Si ustedes se fijan, aquí ya tenemos dos tipos de átomos diferentes. Átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Otro ejemplo que tenemos es cloruro de sodio, NaCl. Ustedes fíjense en su tabla periódica y todos los elementos químicos tienen dos formas de escribirse, los que tienen una sola letra y los que tienen dos letras. Si tienen una sola letra como el hidrógeno es solo la mayúscula, pero cuando tienen dos letras, fíjense y todas las segundas letras son minúsculas. Deben de tener mucho cuidado con eso para que ustedes puedan identificar estos elementos en compuestos químicos. En este caso tenemos 1 y 2, sodio y cloro. De los nombres de estos compuestos químicos no se preocupen por el momento, ya que esos nombres vamos a ver cómo se les dan a estos compuestos químicos cuando veamos el tema de reacciones químicas. Ahorita lo importante es identificar cuál es su estructura. Para comenzar a identificar estos símbolos de las estructuras, vamos a comenzar con un ejemplo. Si yo escribiera 2H2O, vamos a ver cuál es nuestro primer símbolo que está aquí. El primer símbolo es un número 2. Este símbolo se llama coeficiente. Así también se llaman en matemáticas. Recuerden que todos los números grandes que están a la izquierda de los elementos químicos se van a llamar coeficientes. Tenemos otro símbolo, que en este caso es el símbolo del átomo de hidrógeno. Tenemos otro número. Este número es diferente al primero.
es pequeño y se encuentra al lado derecho de un elemento. Este se va a llamar subíndice. Y finalmente tenemos nuestro último símbolo de esta estructura, que sería la O mayúscula. Este representa el oxígeno. Y así como yo escribí esta estructura, ustedes lo van a estar haciendo en esta próxima actividad que les voy a dejar. Yo les voy a poner la fórmula y ustedes me van a identificar qué partes tiene esa fórmula. En este caso es coeficiente, símbolo del hidrógeno, subíndice, símbolo del oxígeno. Si ustedes no conocen algún símbolo de un elemento o no saben cuál es, lo van a buscar en su tabla periódica y lo van a encontrar. Este está hasta el lado izquierdo, hasta arriba, ya lo habíamos dicho, y este está del lado derecho en la parte superior. Ahí van a encontrar la O del oxígeno y ahí viene escrito su nombre. Normalmente en la tabla periódica abajito del símbolo viene el nombre. Algunos lo traen arriba, pero la mayoría siempre está abajo. Voy a poner otro ejemplo más. Este es más sencillo. Solo tengo 3 símbolos. El símbolo del nitrógeno, que es la N mayúscula. El símbolo del hidrógeno, que es la H mayúscula. Y este número pequeño que está a la derecha, entonces es un subíndice. Ahí están las partes de esta molécula. Voy a poner un ejemplo más para explicar qué significan los subíndices y qué significan los coeficientes. Voy a usar el ejemplo del agua porque es el más sencillo para que ustedes me puedan entender mejor. Nos vamos a concentrar en qué significan los coeficientes y qué significan los subíndices. Coeficiente. ¿Qué significa ese coeficiente? Significa que hay 5 moléculas de agua. Muy general. ¿Cómo es una molécula de agua? Pues podría ser así. 2 átomos que son igualitos, pequeños, que son los de hidrógeno, y un átomo que vamos a representar un poquito más grande, que es oxígeno. Hay 5 de estas, 5 moléculas de agua. ¿Qué significan los subíndices? Significan que hay 2 átomos, en este caso, dos átomos de hidrógeno. Si ustedes se fijan en la molécula, tenemos 1 y 2 de hidrógeno, son los que lo representamos en forma pequeña, y 1 del oxígeno. Aquí hay un 1 aunque no se escriba. Los números 1 en subíndices no los vamos a escribir. Los números 1 en coeficientes tampoco los vamos a escribir. Aunque yo escriba H2O, ya sabemos que hay una molécula. Si ya son 2 o más moléculas, entonces sí ya tenemos que escribir el número. Este caso se lee así: 5 moléculas de agua, y cada molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ahora voy a poner un caso muy especial, solo para que tengan referencia. Todavía no los vamos a usar, pero para que sepan identificar los símbolos. Tengo hidróxido de calcio. Aquí tengo mi átomo de calcio, de oxígeno y de hidrógeno. Pero ahora agregué un paréntesis con un número 2. El número 2 ya sabemos que es un subíndice, que nos va a indicar cuántos átomos hay. ¿Pero qué significa el paréntesis? El paréntesis quiere decir que este subíndice va a afectar a los 2 que están aquí adentro. Es decir, voy a tener 2 átomos de oxígeno, pero también está afectando lo que está dentro del paréntesis. No nada más es el oxígeno, también es el hidrógeno. Entonces también tengo 2 átomos de hidrógeno. Cuando ustedes se encuentren una fórmula con un paréntesis y un número afuera, quiere decir que el número de afuera indica que hay esos átomos de todo lo que está dentro del paréntesis. En este caso, 2 átomos de oxígeno,
2 átomos de hidrógeno. Y ya sabemos que hay un átomo de calcio porque no tiene ningún número que lo afecte y que hay una molécula de todo junto que es hidróxido de calcio. Voy a poner unos ejercicios para que ustedes me pongan ahí sus partes de estas estructuras que les voy a poner a continuación. Dos HCl. Hay 1, 2, 3 símbolos. Este es Cl minúscula. No la busquen como I. Voy a poner otro ejemplo. Otro ejercicio, perdón. 4 NaCl. CaBr2. C6H12O6. Esta es la glucosa, ustedes la vieron en primer año en la fotosíntesis. Es lo que producen las plantas cuando, este es su alimento que producen ellas, por eso se llaman autótrofas, crean su propio alimento y este es el alimento que producen, es la glucosa. Y vamos a poner uno más, dióxido de carbono, y con un número 3 aquí. Ustedes lo único que tienen que hacer en estos ejercicios es señalarme cuáles son las partes de cada una de estas estructuras. Le van a tomar una fotografía y me la envían. Si tienen alguna duda de alguna parte de la clase o del ejercicio que tienen que realizar, escríbanmela en los comentarios del blog y yo les estaré dando respuesta lo antes posible. Muchas gracias por su atención.